Hola a todas y todos, bienvenidas una vez más al canal. Os voy a dar un consejo, algo que creo interesante e importante, y es lo siguiente. Podemos hacer dos cosas. Una, yo las dos las hago. Una de ellas es copiar, tal como suena, copiar. Tenéis una acuarela que os gusta y que no os importe copiarla. Una, dos, tres, cinco veces, las que sean, unas cuantas. ¿Qué lograréis? Pues algo importante, y es practicar. Usar papel, acuarelas, pigmento. Esto para un día que no lo tengáis muy inspirado y que no se nos ocurra nada. Pues bueno, cogéis una acuarela que tenéis y la copiáis, la replicáis, entre comillas, porque nunca os va a salir exactamente igual, la pincelada nunca va a ser exactamente la misma, la cantidad de pigmento, la mezcla, jamás va a ser exactamente igual. La única forma de hacer una acuarela exactamente igual es haciendo una fotocopia, imprimiéndola. De otra forma, una pintura no se puede, es imposible. Siempre saldrá distinta, pero bueno, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Entonces, copiar acuarelas, que no os importe. El segundo punto, que considero importante. Mirad, aquí tenéis dos acuarelas. A ver, voy a retirar esto porque no lo vamos a necesitar hoy. Aquí tenéis dos acuarelas. Dos acuarelas que son evidentemente distintas. ¿De acuerdo? Sí, las dos pertenecen son campestres, paisajes, son de campo, pero son acuarelas distintas. Os aconsejo que en alguna ocasión, si queréis, utilicéis una acuarela. Vosotras y vosotros pintáis una acuarela. Tenéis una acuarela, supongamos que es esta, y decís, bueno, quiero una versión distinta, quiero una acuarela distinta, quiero pintar una acuarela nueva, otra acuarela, y que no se parezca a esta, evidentemente, utilizando los mismos 2, 3, 4, 5 o 6 elementos importantes de la acuarela, podéis lograr, utilizando los mismos elementos y los más importantes de esta primera acuarela que habéis pintado, podéis lograr una acuarela, una segunda acuarela, o tercera, o cuarta, o quinta, o décima, o las que sean distintas. Simplemente combinando, cambiando. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo que ocurre en la música. En la música hay millones de canciones distintas, excepto aquellas que están autorizadas por el autor, por derechos de autor, etcétera, y son versiones y están versionadas por otros autores, etcétera, que son una copia. Simplemente cambia el estilo de un cantante u otro, pero es la misma canción, pero el resto de canciones son distintas. Y simplemente están hechas con 7 cositas, que se llaman notas, con 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Con esas simplemente 7 notas están hechas millones de canciones distintas y sus correspondientes acordes. No vamos a entrar en esto, los mayores, menores, disminuidos, etcétera. Bueno, pues aquí que sea lo mismo, con 2, 3, 4, 5, 6 cositas, notas musicales de vuestra acuarela, en este caso serán los objetos, igual que en la música, combinándolos, esta nota más larga, esta más corta, esta nota repetida tantas veces, ahora el do con el mi, aquí el mi con el fa, aquí el fa con el la, etc. Haced lo mismo. Con esos dos objetos, 4, 5, con los objetos más principales de vuestra acuarela, que serían las notas musicales, entre comillas, haced lo mismo, cogerlos, aquí tenéis la acuarela, y empezad a pintar otra acuarela, con esos mismos elementos. Lo que pasa que los alteráis un poquito, le cambiáis un poquito el color, le cambiáis la posición. Si aquí, por ejemplo, el árbol está a la izquierda, lo invertís, le dais la vuelta a la acuarela y que el árbol quede a la derecha, pero que sea el mismo árbol, no importa, quedará disimulado, enmascarado. Por ejemplo, este camino con estas maderitas que tiene aquí, estas vallas, también las cambiáis de lugar,
Quien habla de este árbol y de este camino habla de otros objetos. Haced lo mismo, que sean notas musicales que combinándolas, unas más cerca, otras más lejos. Por ejemplo, en la próxima acuarela este árbol lo ponéis solo, en otra acuarela este mismo árbol lo ponéis acompañado de otro árbol más pequeño o más grande al lado, en otra acuarela ponéis el árbol y una casita, en otra acuarela ponéis la casita con unas plantas. O sea, vais haciendo pequeñas modificaciones como con las notas musicales y obtendréis con la misma idea, con la misma base, con el mismo patrón de una primera acuarela, obtendréis muchas acuarelas distintas. Si yo no os digo esto ahora, como os lo he comentado, lo que os estoy diciendo, si yo os enseño estas dos acuarelas, decís, hombre, hay dos acuarelas que son distintas. Pero ahora que ya sabemos un poquito este asunto del que os estoy hablando, ya empezaremos a darnos cuenta de que esta fue la primera acuarela que yo pinté. Esta. Y de esta acuarela salió esta acuarela. De esta idea, de este patrón, salió esta acuarela. Manejando un poquito, en las acuarelas que hagáis, combináis, manejáis los objetos que unos estén en una acuarela un poco más lejos, en otras acuarelas un poco más cerca, otros a la derecha, los que están a la derecha los ponéis a la izquierda. O sea, vais jugando un poquito y conseguiréis con los mismos elementos, prácticamente los más importantes de esa primera acuarela, conseguiréis muchas versiones distintas de otras acuarelas que serán distintas. Pues bien, aquí tenemos dos acuarelas distintas, pero que comparten los dos elementos importantes y principales. Esta es la primera acuarela. El árbol. He cambiado un poquito el color, pero sigue siendo el árbol y el camino aquí lo más importante en esta acuarela. Y aquí, si tapo esto que añadí para enmascarar, para disimular, veréis que es lo mismo. El árbol, el camino, el árbol y el camino. Lo que pasa que aquí le di la vuelta. O sea, si aquí el árbol está a la izquierda, tenía que estar aquí a la izquierda y el camino aquí, a la derecha del árbol. Aquí está invertido. Pero jugando con estos pequeños truquitos, conseguís dos acuarelas que son distintas, cuando en realidad esta acuarela está basada totalmente en esta. Árbol, camino, camino. Dicho esto, voy a ir un poquito más deprisa con otros ejemplos que os voy a poner, porque no solamente es un ejemplo que me ha salido y por casualidad, sino que realmente se da y es así. Y es más, yo veo muchísimos vídeos en YouTube y de acuarelistas experimentados y me he dado cuenta, me he ido percatando de que cogen, vamos a decirlo de esta forma, como base una acuarela, no siempre, pero en muchos casos sí, acuarelistas muy buenos e importantes y avanzados, cogen una acuarela y yo me doy cuenta de que veo como distintas versiones que no son los mismos resultados, no son las mismas acuarelas, son distintas, pero que me doy cuenta de que comparten muchos de los elementos, de los objetos de esa primera acuarela que han pintado, han subido, hacen como muchas versiones distintas. Hay un acuarelista que lo conocéis todos, que se llama Alan Owen, que es un señor ya de edad avanzada, que tiene su propio estilo. Yo lo tengo, estoy suscrito a su canal, me gusta, pero es como si hubiera cogido en su primera acuarela, siempre el 99% de acuarelas, el 95% de acuarelas, el 90% de acuarelas que pinta, todos son paisajes. Te encuentras alguna marina de vez en cuando, pero todos son paisajes. Yo he examinado muchas de sus obras y me doy cuenta de que siempre hace eso. Es como si hubiera cogido la primera acuarela, los árboles, las plantas, la valla, la casita y el cielo, y vaya aplicando esto que os he dicho a vosotros hace un momento, y le van saliendo, no sé, creo que ya ha subido como 500 vídeos a YouTube. Ninguna acuarela es igual, todas son distintas, le cambia el color,
pone los objetos en unas más grandes, en otras más pequeño, más lejos, más cerca, a la derecha, a la izquierda, pero en definitiva siempre es lo mismo, la casa, el árbol o los árboles, el camino y el cielo y el suelo. O sea, aquí tenéis la prueba, ya lo habéis visto, que es lo mismo, lo que pasa que invertido. Este árbol tendría que estar aquí y aquí está a la derecha y aquí está a la izquierda, pero camino, árbol, camino, árbol. Esta acuarela nace de esta. Bueno, dicho esto, vamos a ir un poquito más rápidos para que veáis que no son casualidades. Aquí ahora lo que os voy a enseñar está esto que os he explicado, pero también existe lo que es copiar, que ya os lo he comentado hace un momento. No temáis a copiar. Os saldrá lo mismo, os saldrán las mismas acuarelas. Nunca serán exactamente las mismas. Habrá pequeños matices porque no se puede copiar, como he dicho, una acuarela, pero vamos a decir que serán las mismas acuarelas, pero bueno, os servirá de práctica. Aquí sí, esto no es lo que os he explicado ahora. Esto sería copiar, para que veáis que yo también copio. Una acuarela, una segunda acuarela. Es lo mismo, pero nunca sale igual. Aquí cambiamos los tonos, los colores y nos da un resultado distinto, pero bueno, es copia. Copiado, copiado. Aquí tenemos otra versión, copiado. Varía, pero bueno, es copia. Esto sí que se puede considerar copia. Copiado, y esta es la que he subido en un vídeo. Copiado. Ya veis, 1, 2, 3, 4, 5. 5 acuarelas que me he divertido muchísimo pintándolas. No me ha importado repetir. Eso es copia. Aquí ya no es copia en este ejemplo que os voy a poner. Este es lo mismo que os he explicado antes. También, no recuerdo cuál es la primera o las segundas, para no mirar la fecha. El 4 del 2, 18, 20 del 4. Bueno, pues esta es la primera. Aquí hago esta acuarela. Bien, ¿qué ocurre? Que utilizando lo que os he explicado antes, nace esta segunda acuarela. Si miramos, estas acuarelas son distintas. Evidentemente no son iguales, son acuarelas distintas. Pero de esta acuarela nace esta segunda. Fijaos que el árbol, aquí tenemos el árbol, tenemos el árbol. Aquí tenemos los dos elementos principales, árbol y casa. Árbol, árbol y casa. ¿Lo veis? Aquí la casa, en vez de ponerla mirando hacia la derecha, la pongo mirando hacia la izquierda. Aquí no hay vegetación, aquí pongo esta vegetación, esta planta. Aquí esta otra planta que aquí sí está, pero con otro color distinto. Ya da una impresión de que es distinto. Aquí lo mismo, hay una plantita muy pequeñita, aquí es más grande. Se cambian los colores, aquí hay unas piedras, aquí no hay. Entonces logramos tener dos acuarelas que son distintas cuando en realidad es la misma acuarela. Árbol, casa, cambiando la posición y los colores. Por ejemplo, estas dos pequeñitas. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Aquí tenemos una montaña o acantilado, fijaos que es lo mismo. Montaña o acantilado. El mar. Y aquí pues unas plantitas enmascaradas, un poco disimuladas. Aquí hay unas rocas, aquí no hay, aquí cambia el color, pero fijaos que son dos acuarelas distintas, pero que una parte de la otra, la idea, el concepto. Es como, entre comillas, plagiada, copiada, sin serlo, porque está con elementos, colores distintos. Mirad, esto sí, esto es copia y esto es copia. Palmera, planta, rocas, palmera, planta, rocas. Una mira hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Pero bueno, esto sí es copia. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué ocurre? Que de esta idea me surge una acuarela que es distinta. Aquí vemos una acuarela, esto es una acuarela, esta es otra acuarela, y son acuarelas distintas. Pero que mediante el sistema que os estoy explicando,
comparte palmera, plantas, roca, palmeras, planta, roca. Aquí le añado el agua y una roquita por ahí al fondo y tengo una acuarela distinta. Aquí exactamente lo mismo. Con el concepto, la idea de la palmera, planta, roca, creo una acuarela que es distinta, incluso a esta, son distintas, pero la idea de esta acuarela surge de esta acuarela. Palmera, planta, roca, palmera, plantas, palmeras, plantas, rocas. Enmascarando, disimulando un poquito, agua, el fondo, aquí es montaña. Aquí, estos sí son copias. Esto es copia. Esto es copia. Esto es copia. Es lo mismo. Estos son copias, pero de estas copias me surge lo mismo que os estoy comentando. Me surge una acuarela distinta. Si miramos estas dos acuarelas, son acuarelas distintas, pero que tienen la base de esta primera acuarela. Tienen la palmera, la planta y la roca. La palmera, las plantas y unas rocas más pequeñitas, porque, como os decía, los elementos se hacen un poquito más pequeños, un poquito más grandes, se ponen más a la derecha, más a la izquierda, se disimulan un poco, pero el concepto principal, plantas, palmera, rocas, está aquí, plantas, palmeras y unas pequeñas rocas. Lo que ocurre que aquí le he quitado esta parte y le he añadido esta otra. Por lo tanto, me da el resultado de una acuarela distinta. Es como si estuviera dividida por la mitad. Aquí le quito este lado y aquí le añado esta casa y esta otra palmera más al fondo. Aquí tengo un montón de copias. Sí, estas creo que son copias. Fijaos que esto es, bueno, ya lo veis. Copia, copia. Con distintos matices, distintas pinceladas, distintos, un poquito de distinto color y tal, pero es copia, es lo mismo. Aquí tenemos esta otra, que también es lo mismo. Es lo mismo que esta, lo mismo, todas son iguales, pero hecha a base de manchas. Tengo una acuarela distinta, aunque es una copia, es lo mismo. Aquí no utilizo el sistema que os he explicado, que os estoy explicando en las otras. Lo mismo. En todas es lo mismo. Palmera, planta, roca, mar, barca y montaña. Palmera, planta, roca, barca, mar y montaña. Lo mismo. También con manchas. Aquí lo mismo. Copia. Aquí esta la he subido en un vídeo también. Copia. Y aquí hay una variación. Aquí hay una pequeña variación. Es las palmeras, las plantas, las rocas, la barca. Aquí le he añadido unas plantitas al lado, unas rocas, y le he puesto, en vez de la montaña, como en el resto de las acuarelas, a la derecha, el acantilado, le he puesto una montañita a la izquierda y un pequeño faro. Y me da una acuarela un poco distinta. Estas que os voy a enseñar ahora sí que son todo copias. Copia, distintas versiones y va estupendo para practicar, pero copia, copia, copia y copia. Son distintas, pero se ve claramente que es copia. Pero son distintas. Esto para practicar va muy bien. Aquí en estas, los dos objetos principales es los abedules o los chopos. Dos árboles. Copia, dos árboles. Para practicar va muy bien. Dos árboles, lo mismo, pero aquí cambia el color y se diferencia. La versión es ya bastante más distinta. Pero bueno, dos árboles, dos árboles, dos árboles. Bien, aquí ya es una acuarela distinta. Si os fijáis, miramos estas acuarelas. ¿Veis? Estas acuarelas. Y aquí ya vemos una acuarela distinta porque hemos cambiado ya bastante más el color de fondo y el fondo. Entonces, con los mismos dos elementos de todas, los dos árboles,
obtenemos una acuarela distinta. Aquí lo mismo, una acuarela distinta con los dos mismos árboles. Aquí son tres árboles. Tres árboles, copia. Es un poco distinta, pero es copia. Para practicar va muy bien. Aquí lo mismo, bueno, 3, 4, 5 árboles. Vamos a considerarlo copia. Aquí tenemos un árbol como objeto principal de la acuarela y un árbol como objeto principal de la acuarela. Se puede considerar copia. Y aquí tenemos una acuarela que es distinta. A primera vista se ve distinta. Aquí vemos que es un árbol y un árbol con distintos colores. Ya estamos llegando al final. Aquí vemos una marina. Y aquí vemos otra marina que es una copia. Practicando. Lo mismo, el mar. Es que nunca salen igual, aunque queráis copiarlo, como le he comentado. Siempre salen distintas las acuarelas. La única forma es imprimiéndolas. Entonces sí salen igual, si no salen distintas, pero se ve que es una copia. El mar, la montaña, el cielo. Y bueno, aquí hay una barca solamente y aquí he puesto 3. Bueno, vamos a considerarlo copia. La siguiente también vamos a considerarlo copia, aunque nos da ya una acuarela un poco distinta. Ya cambio la posición de los barcos y la montaña ya no es lo mismo. Está entre el 50% copia y 50% que se podría entender como una acuarela distinta. Aquí sí que ya se ve que es acuarela distinta, pero usando lo mismo. O sea, unas montañas de fondo, unos barquitos y el mar. Aquí tenemos prácticamente sí una copia. Cambian los colores un poco, pero es una copia. Y aquí tenemos una que es distinta. Una acuarela que es distinta. Esta. Es como hecha con manchas, muy difuminada, con mucha mancha, que sí que se diferencia de las que hemos visto ahora mismo. Usando los mismos elementos, cielo, montaña, mar y unas barquitas. Y por último, de los ejemplos que os estoy poniendo, pues aquí tenemos estas dos acuarelas que son copia. Vamos a decir que son copia, ¿vale? Aunque aquí hay un trocito, una vallita de estas de madera que aquí no está, y aquí hay una planta que aquí no está, pero vamos a decir que es una copia para practicar. Pero luego tenemos esta que está subida en vídeo aquí a YouTube, que entonces si miramos esta acuarela y esta, evidentemente es que la acuarela, se parece por el color, etcétera, pero no es la misma acuarela, o sea, no es la misma acuarela. Es una acuarela distinta. Entonces, ¿aquí qué he hecho? Pues simplemente de esta acuarela voy a sacar esta. Entonces he cogido y fijaos que si borro este árbol que hay aquí, que ya no está aquí, ya me cambia la acuarela. Cambio un poquito por aquí las plantas, se cambian un poquito. Entonces he logrado de esta acuarela o de esta que es la misma, que estas dos son copia, he logrado esta acuarela. Bueno, pues esto ha llegado al final, nada más. Espero que os sirva de ayuda, que con una sola acuarela podéis utilizar los recursos que os he explicado en este vídeo para conseguir una o varias o muchas acuarelas distintas. Hasta el próximo vídeo. Gracias por haberlo visto y adiós.